Bueno, vamos a empezar con el sensor ultrasónico. He colocado aquí unas imágenes que nos van a servir para la explicación. Primeramente aquí arriba a la izquierda podemos ver un sensor ultrasónico como tal. También podemos observar que contiene dos pequeñas bocinitas. Esos dos transductores pues son muy similares a las bocinas que nosotros conocemos, solo que las ondas o con las que funcionan son ultrasónicas. Simplemente para recordar, aquí podemos ver que dependiendo de la longitud de onda o la frecuencia en la que se encuentre, nosotros tenemos una frecuencia que es audible, que es aquella que va desde los 20 Hz hasta los 20 kHz, una frecuencia inferior, que es infrasonido, y una frecuencia superior, que es ultrasónico o ultrasonidos, que es arriba de los 20 kHz. Y bueno, esto se llama o son ultrasónicos porque los pulsos que emiten están a 40 kHz. Bueno, solamente era para que supieran. Ahora, nosotros podemos observar también que este sensor tiene 4 pines. Dos de ellos son de alimentación, uno para más, otro para tierra o menos. Y tiene otros dos que es de trigger y eco. En cuanto al pin de trigger, este es el pin al que nosotros les vamos a mandar una señal, digamos, de start para que emita esta onda ultrasónica y podamos comenzar a medir la distancia a la que se encuentra un objeto, mientras que el eco sería la respuesta de este sensor hacia nosotros. Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento de esto? Es muy similar a un sonar o a algunos animales, por ejemplo los murciélagos o ballenas, donde estos emiten un sonido y si hay algo que se encuentre en el camino de ese sonido, pues el sonido va a rebotar y va a regresar hacia ellos, que es más o menos lo que se puede ver aquí en el diagrama que tenemos aquí abajito. Entonces el emisor del sensor ultrasónico, este va a emitir el sonido y si es que hay algo en su camino, entonces va a chocar con ese y va a rebotar para regresar en el receptor. Más o menos ese es el principio de funcionamiento. Ahora, si nosotros ya lo vemos como una señal digital, nos tendríamos que enfocar en este diagrama que vemos aquí. Lo primero es que vamos a tener el trigger. Para activar este sensor nosotros debemos de mandar una señal en alto, un pulso de al menos 10 microsegundos. Entonces es importante que recuerden eso, ya que es la señal de inicio que nosotros debemos de programar. Después de eso, por sí mismo el sensor, nosotros ya no tenemos que hacer nada, va a emitir 8 pulsos a 40 kHz. Y de esa parte el receptor pues lo único que va a hacer es que va a esperar a recibir esos 8 pulsos. Si los puede recibir, o bueno, más bien dicho, desde este momento en que termina, la patita de eco se va a poner en alto y se va a mantener en alto hasta que regresen esos 8 pulsos emitidos por el emisor. Esto resumido, entonces sería, mandamos un pulso de 10 microsegundos, después de eso nosotros nos enfocamos en el pin de eco y medimos cuánto tiempo va a estar en alto. Dependiendo del tiempo en que esté en alto, dependiendo de ese ancho de pulso, es la distancia a la que se encuentra el objeto. Este pulso de eco puede ir desde los 100 microsegundos hasta más o menos unos 18 milisegundos. Si es que no se encuentra nada en el camino o en el rango de medición de este sensor ultrasónico, el ancho de pulso podría durar hasta 36 milisegundos, pero solamente si no se detecta ningún objeto. También como parte de medidas que pues recibimos un pulso, pero ¿cómo podemos derivar a partir del pulso la distancia a la que se encuentra el objeto? Bueno, voy a colocarlo aquí arribita, entonces voy a borrar esta imagen. Lo primero es que digamos, con lo que nosotros estamos trabajando es con el sonido, entonces hay que recordar a la velocidad del sonido, ya que es quien va a recorrer la distancia desde el emisor, llega al objeto, rebota y regresa al receptor del sensor. Entonces si nosotros recordamos, la velocidad del sonido es más o menos igual a 343 metros sobre segundo. Esta velocidad varía dependiendo de la temperatura, de la humedad, de la presión atmosférica, pero vamos a suponer que es esa, ¿no? Es su valor normal. Bueno, ahora también sabemos que cuando nosotros tenemos o vamos a velocidad constante por cierta cantidad de tiempo, entonces podemos medir la distancia que hemos recorrido. Si lo expresamos así, la fórmula sería que la distancia recorrida es igual a la velocidad a la que nos movamos por el tiempo en el que hemos llevado esa velocidad. Bien, entonces
Con base en estas ecuaciones y en la teoría del funcionamiento del sensor ultrasónico, nosotros podríamos saber qué tan lejos está el objeto de donde nosotros nos encontramos. Un punto importante es que estas unidades están dadas en metros sobre segundo y habíamos dicho que se tiene que expresar, o bueno, este pulso está en microsegundos, por lo tanto lo debemos de expresar en microsegundos también. Otro punto importante para la distancia es que nosotros no vamos a medir solamente metros, ya que este sensor tiene un rango máximo en algunos lugares, dice que hasta 5 metros más o menos, pero va de 3 a 5 metros máximo. Entonces realmente medir metros no es muy, o no es para lo que se ocupa, generalmente se ocupa para centímetros. Entonces hay que expresar esto en centímetros. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, son conversiones de unidades simplemente. Esto pasándolo a centímetros, sabemos que 100 centímetros es igual a un metro, y también sabemos que para pasarlo a microsegundos, bueno, sabemos que un segundo, entonces debemos de dividirlo entre un millón, ya que un segundo es igual a 1.000.000 de microsegundos. Ok, haciendo estas operaciones nos daría el resultado de igual más o menos 0.0343. Y ahora sí, ya está expresado en centímetros por microsegundos. Perfecto. Recordar que este ancho de pulso nosotros lo vamos a medir en microsegundos. Por eso sabemos que si dura 5 microsegundos, entonces pues lo multiplicamos por esto y sabríamos la distancia que recorrió. Un punto importante es que si nosotros vemos, realmente recorre dos veces la distancia. Una en lo que llega o en lo que va desde el emisor hasta el objeto, y la otra, o de recorrer la misma distancia al momento que rebota y regresa al emisor. Entonces realmente esto lo debemos de dividir entre 2. Esta fórmula finalmente quedaría expresada como que la distancia que ha recorrido es igual a 0.01715, que resulta dividir esto entre 2 por el tiempo del ancho de pulso que dure esto. Ahora, esta pequeña parte, o esta, también lo podríamos escribir como 1 entre 58.3. Entonces, lo que tengamos aquí de tiempo, al medir el resultado que nos dé al medir este ancho de pulso, lo podemos dividir entre 58.3 o lo podemos multiplicar por 0.01715, que daría el mismo resultado. ¿Qué más tenemos que saber, o qué más generalmente pueden encontrarse? Es que esta medición por los puntos decimales, y eso muchas veces lo colocan solamente como 58, o en algunos ejemplos está como 59. Podrían buscar un valor óptimo que se acople con el sensor que estén utilizando. Podrían hacer, si acaso, una medición, 2 mediciones prueba para ver que en verdad está respondiendo bien el sensor. Y pues ya una vez que tienen fijo el parámetro que quieran, quizás 58, quizás 59, 60, no lo sé, puede variar, pero está dentro del rango que está aquí. Bueno, una vez dicho eso, vamos a ver qué es lo que nosotros podríamos hacer para poder programar esto. Bueno, he colocado más o menos los pasos que deben de seguir para hacer esto. Me comenta que ocupan Arduino. Entonces, lo primero es definir sus variables y constantes. He colocado 2 constantes, que son los pines que ustedes van a ocupar, el pin de eco y el pin de trigger, y sus variables en las que ustedes van a calcular la distancia y van a medir el ancho del pulso detectado. Ahora, esta parte, la siguiente parte, esto sería la secuencia dentro de su loop. Bien. ¿Y qué tienen que hacer ahí? Pues realmente para medir el sensor ultrasónico, para medir la distancia, es lo primero mantener bajo el trigger al menos 4 milisegundos para dar ese pulso de inicio. ¿Ok? Entonces eso es lo primero. Después, recuerden que el pulso debe de ser de al menos 10 microsegundos. Lo ponen en alto 10 microsegundos. Ahora, Arduino tiene una función que es esta de pulse in, así tal cual, donde van a colocar el pin que ustedes ocuparon de eco y les van a decir que van a medir el pulso en alto. Después de eso ya sabrán cuánto tiene ese pulso en alto, así que lo van a dividir entre 58 o 58.3, como ustedes quieran, pueden ponerlo. Entonces ya tienen guardada cuál es la distancia a la que se encuentra el objeto. Y bueno, esto pueden verlo como la parte del código del loop que tienen ahí. Primero nos cercioramos que estén bajo
su pin de trigger, cualquiera que hayan elegido, al menos 4 microsegundos. Después hacen su pulso en alto de 10 microsegundos, aquí lo podemos ver, y después lo podemos poner en bajo. Inmediatamente después de eso, ustedes guardan en su variable tiempo con la función de pulse in y le van a colocar que le están esperando en el pin que tienen definido como eco un pulso en alto. Ese es el que van a medir. Ya que tienen el tiempo, lo dividen entre 58 y lo guardan en distancia. Es todo lo que tienen que hacer para poder medir la distancia. Vamos a ver cómo se ve este sensor ya pues funcionando.